Me llamo Sara, y la noche en que cumplí 35 años, mi madre me organizó una cena de cumpleaños con un camión de mudanza escondido dentro del plan. Sala privada, mantel blanco, toda la familia en una mesa. A la mitad de su brindis se inclinó hacia mi padre y bajó la voz como quien pide el postre. Ya que estamos todos aquí, dijo, que tu hijo deje entrar a los de la mudanza a su departamento esta noche. Mi hermano dejó la servilleta, tomó su chaqueta y salió sin decirme una palabra. La fiesta siguió. Pastel, velas, mi madre cantando más fuerte que nadie. Una hora después, Kyle volvió con la cara del color de las sábanas de hospital y el teléfono todavía brillando en la mano. Se agachó al oído de mi madre y susurró: «Mamá, los de la mudanza llamaron a la policía». Su sonrisa murió entre las tazas de café. Y entonces mi teléfono, el mismo que ella había intentado guardar en su canastita, empezó a sonar frente a todos. Lo que pasó cuando el oficial preguntó quién era la dueña registrada es la parte que mi familia todavía no puede contar en voz alta. Bienvenidos otra vez a este rincón donde la gente callada por fin alza la voz de la manera correcta. Si alguna vez tu familia trató tus llaves como si fueran propiedad comunitaria, esta historia es para ti. Retrocedo 14 meses, a la primavera en que mi madre empezó a medir mi departamento con la mirada. Soy enfermera de cuidados intermedios cardíacos en el Hospital Millbrook, Ohio. 12 años de turno, la mayoría de noche. Mis manos no tiemblan. Eso no es presumir, es simplemente lo que pasa cuando has sostenido suficientes monitores firmes a las 3 de la madrugada. Vivo sola en la unidad 1 de un viejo edificio de 4 departamentos en la avenida Maple 412, 10 minutos del hospital. Pisos de madera que crujen siempre en los mismos 3 lugares. Una luz de porche que arreglé yo misma. La renta, según mi familia sabía, era $850 al mes, pagada a una empresa que nadie conocía. Su departamentito rentado, le gustaba llamarlo mi madre, como quien describe una silla plegable. Lo decía en Pascua, en funerales, hasta frente a la cajera del supermercado. Yo nunca discutía. Solo sonreía y decía que el edificio y yo teníamos un arreglo. Mi mejor amiga de la escuela de enfermería piensa que soy demasiado callada sobre mi propia vida, y probablemente tiene razón. Exceso de responsabilidad, lo llama. Pasas años manteniendo tranquilo un pasillo de pacientes y terminas haciendo lo mismo en la cena del domingo. Ese era mi puesto en la familia, la estable, la que no necesitaba nada. Así que me convertí en el estante donde todos colgaban sus necesidades. Te cuento esto porque necesitas ver el antes de la carpeta, antes de la palanca, antes de que un equipo de mudanza se parara en mi porche a las 7 de la noche e hiciera una llamada que mi madre nunca les va a perdonar. Empezó, como casi todos los desastres familiares, en una cena de domingo que sabía a asado y se sentía como una apertura de ajedrez. Mamá, Linda, comandaba desde la cabecera. Papá, Roy, asentía en el otro extremo, 40 años diciéndole que sí con la misma voz que usa con los vendedores de autos. Kyle llegaba tarde con Megan y me robaba un panecillo del plato. Entre el asado y el pastel, mamá preguntó si mi casero ya me había subido la renta. Le dije que no. Sonrió como si yo hubiera confesado algo. 34 años y todavía rentando. ¿Sabes qué teníamos tu padre y yo a tu edad? Patrimonio. Le dije que el patrimonio no me calentaba por las noches. Ella dejó el tenedor y me dio unas palmaditas en la mano, como una enfermera le da palmaditas a un paciente difícil, cosa que encontré profesionalmente ofensiva. Tú rentas una vida, Sara. Nosotros construimos una. Nadie se rió, pero nadie objetó tampoco, y ese silencio fue su propio tipo de aplauso. Miré alrededor de esa casa, las cortinas, el mueble de la vajilla, y noté una pila de sobres escondida deprisa detrás del florero. El de arriba tenía una franja roja, del tipo que usan los bancos cuando dejan de pedir las cosas con amabilidad. Mi madre me sorprendió mirando y movió el florero. Pastel, dijo. Manejé a casa haciendo cuentas que no cuadraban con patrimonio. 2 domingos después, mi madre anunció con su postura de champán que vendía en la casa. Simplificar, lo llamó, la palabra que otros usan para decir crucero. Ya había mandado podar los setos para las fotos. Kyle dijo, vaya mamá, gran movimiento, y ella se tocó la clavícula y dijo que ya no eran tan jóvenes. 31 años en esa casa, y esa mujer no simplifica, fortifica.
Mi madre una vez repintó el pasillo 2 veces en un mes porque el primer beige se veía distinto al atardecer. Papá giraba su vaso mirando el mantel como si le debiera dinero. Cuando pregunté desde cuándo lo pensaban, dijo que había sido muy reciente, muy repentino. Levanté la carpeta de la inmobiliaria que había dejado en el aparador. Comparables, contrato ya marcado en amarillo, fecha de 6 semanas atrás. Muy reciente, muy repentino. Kyle me dijo después que no lo hiciera raro, que tenían derecho a vender su casa. Tenía razón. Pero al salir, la pila de sobres con franja roja había crecido, amarrada con una liga, que es lo que mi madre hace con los problemas que decide programar en vez de resolver. Ese jueves visité a la señora Pearson en Fair Oaks. 78 años, filosa como bisturí, y lleva enojada con la gelatina del lugar desde el día en que llegó. Le tomé la presión mientras se quejaba, porque le gusta el ritual, y honestamente a mí también. Le conté que mis padres vendían la casa. Dejó de comer su gelatina. La señora Pearson tiene una manera de mirarte como una radiografía con cejas. Linda Townsend, la mujer que no soltaba ni un molde para pastel, dijo. Le dije que la gente cambia. Bufó tan fuerte que la gelatina tembló. Luego, más suave, todavía no saben de los papeles que firmamos. Le dije que nadie sabía. Niña lista, contestó, y después, una familia a la que tienes que mantener en la oscuridad no es una familia, es un público. La semana siguiente escuché a mi madre por la puerta lateral, con su voz de oficina, hablando de un cierre que no podía posponerse, para el día 30. El número es el número, decía. Sobre la barra vi un estado de cuenta del banco. Segunda hipoteca, vencida. El retiro que papá tomó de la fábrica, la salida inteligente según mamá, había desaparecido. La casa no era un capítulo nuevo, era un torniquete. Esa misma noche mi tía Carol me llamó encantada porque mamá le había contado que querían viajar a Arizona en los inviernos. ¡Qué maravilla!, dijo Carol. Tu madre dice que quieren viajar. Colgué y escribí una sola frase en la aplicación de notas que uso para reportes de turno. Mamá está en quiebra, mamá está mintiendo, y mamá siempre busca una solución. Mi madre tenía un reloj de embargo corriendo en su cocina, y en horas ya había forrado todo con una historia de atardeceres, sin costuras, mintiéndole a su propia hermana sin que Carol escuchara crujir ni una sola articulación. Llegaron entonces las preguntas pequeñas, espolvoreadas en los domingos siguientes. ¿Cuánto te falta de contrato, cariño? ¿Esa empresa casera, alguna vez revisa el lugar? Y, pasando la salsa con puntería de francotirador, ¿Kyle todavía tiene tu copia de la llave? Llegaba más de un año tarde con esa pregunta. 14 meses antes había vuelto de un turno y encontrado mi cocina oliendo a sopa de pollo. Yo no tenía ni una olla en la estufa. Una nota con su letra decía, nunca comes bien, con cariño, mamá. Se había dejado entrar con una llave que le había pedido prestada a Kyle. Solo por ser detallista, dijo después, solo siendo madre. Le agradecí la sopa, y esa misma tarde llamé a la cerrajería y cambié todas las chapas del edificio, las 4 unidades, a mi costo. Ya que estaba, instalé una alarma monitoreada en mi unidad, sensores de puerta, detector de rotura de vidrio, y uno de esos timbres con cámara que habla y advierte que la persona está siendo grabada. Cuando mi madre preguntó por la llave de Kyle, preguntaba por una llave que ya no habría nada. El plan tuvo nombre un martes. Mamá hizo café en las tazas buenas y presentó el plan de consolidación familiar. La casa se vende, ellos hacen la transición, yo me mudo a mi antigua recámara temporalmente, y mi departamento, bueno, no querríamos que se desperdiciara. No era una petición, era un hecho consumado. Dejé la taza y dije, no, mamá, no voy a dejar mi lugar. Una sola frase, nivelada, la misma voz que uso para decirle a las familias que el horario de visita terminó. Su barbilla hizo el temblor de cálculo, como una máquina tragamonedas decidiendo qué culpa repartir. Ella sacó el discurso del sacrificio, 9 meses de embarazo, toda una vida dada, y ahora que estamos batallando me interrogas. Le dije que yo llevaba 6 años cargando las recetas de papá, así que tal vez estábamos a mano en cuestión de cargas. Justo entonces sonó el teléfono en el estudio y mi padre, algo que nunca hace, se movió rápido, contestó a medio timbrazo, dijo espera, y se llevó la llamada al garaje, cerrando la puerta de un empujón con el hombro. Por la ventana de la cocina lo vi caminar de un lado a otro junto a su mesa de trabajo, cabeza baja, una mano plana sobre el cofre de su camioneta como si la estuviera evitando salir flotando.
Número equivocado, dijo mi madre antes de que preguntara. El turno de Kyle llegó el viernes. Apareció con un six-pack y su cara de buen samaritano. Primero el calentamiento, luego el giro. Oye, creo que todavía tengo tu copia de la llave, te la llevo, de paso reviso tus detectores de humo. Le dije que estaban bien, que podía mandarla por correo. Se rió como si yo hubiera hecho un chiste, y se quedó parado un segundo de más mirando la puerta, el marco, la calcamonía azul de la alarma junto al timbre, sin registrarla en su cabeza. La gente ve lo que espera ver, y él esperaba el departamento barato de su hermana mayor. Se fue, me abrazó con un brazo, y desde mi ventana lo vi sentarse en su camioneta en la oscuridad y escribir con los 2 pulgares, el brillo del porche iluminándole la cara. No le escribía a Megan, ella escribe con un solo pulgar y puros emojis. Eso era un reporte. 2 días después llegó la invitación. Cartulina gruesa, la caligrafía cursiva de mi madre, el placer de su compañía, cena de cumpleaños número 35 de Sara, el Hearthstone, sala privada, 6:30, el 14. Todos vienen, había escrito, hasta la abuela Ruth desde Columbus. Nunca en mi vida mi madre me había reservado siquiera una mesa en un restaurante de cadena. Ahora había una sala privada con mi nombre, lista de invitados y cartulina gruesa. Cuando una mujer ahogada en segunda hipoteca reserva salones de banquetes, no te está celebrando. Está programando algo. Mi renta real, 850, ya estaba muy por debajo del mercado, y mi madre lo sabía. Un domingo lo soltó casual, un intercambio, tu padre y yo tomamos el departamento, tú vuelves a tu recámara. Nunca dijo la palabra renta con un número después, porque en su cabeza el número ya estaba resuelto. Mi tía Carol me llamó encantada un miércoles. Eres una buena hija, Sara, no cualquiera le daría su departamento a sus papás. Tu madre se lo contó a todo el grupo de oración, dijo que tú ofreciste, que lloraste de alegría. Mi madre se había saltado la negociación y publicado la historia primero. Le dije a Carol que yo nunca ofrecí nada, y ella repitió, pero Linda dijo. Ahí estaba la trampa. Para corregir la historia tenía que llamar mentirosa a mi propia madre. Manejé a su casa al día siguiente. Su territorio, su cocina, y fui de todas formas. Mamá limpiaba una barra que ya estaba limpia. Puse mis llaves sobre la mesa para que mis manos tuvieran algo que no hacer y pregunté directo. Carol cree que te estoy dando mi departamento. ¿De dónde sacó eso? Ella no titubeó, sacó un suspiro grande, teatral, y las lágrimas de cajón. Te he dado todo, dijo, con la voz quebrándose justo a tiempo, y ahora que tu padre y yo estamos batallando, sí, batallando, ¿estás feliz? Me interrogas por un departamento. Le hice 3 preguntas directas. ¿Le dijiste a la gente que yo ofrecí? Suspiro. ¿Ya tenían planeado algo para el 14? Sollozo. ¿Qué pasa el día 30, mamá? En esa última su barbilla se levantó y las lágrimas se apagaron de golpe. La recuperación más rápida de Ohio. Dijo que la familia no lleva cuentas, que es justo lo que dice la gente cuando va perdiendo en el marcador. Mi padre solo dijo desde la puerta, tu madre está bajo mucho estrés, hija. 40 años de matrimonio, y esa fue su única contribución. Al salir, atravesé el garaje y vi cajas de mudanza apiladas junto a la puerta, 2 docenas, con el logotipo rojo de Carter Brothers. No habían contratado un decorador. Habían contratado músculo. Volví con la señora Pearson. Le conté todo del sobrino Teddy que había intentado comprarle el edificio por la mitad de su valor con la misma palabra, simplificar. Todos piensan que una mujer sola es una puerta abierta, dijo. No tocan la puerta, solo intentan girar la perilla. Yo cambié a que estaba conectada la perilla, dijo, igual que tú. Guarda los papeles que firmamos en algún lugar donde tu madre nunca haya estado, me pidió. Porque tarde o temprano la gente que intenta girar perillas deja de intentarlo. 4 años atrás, en una noche ordinaria de febrero, salí de turno y encontré la luz del porche de la señora Pearson apagada y su puerta sin seguro, lo cual estaba mal, porque Pearl Pearson cierra su puerta como si le debiera renta. La encontré en el suelo de su cocina, consciente, el lado izquierdo apagado, 40 minutos sin poder alcanzar el teléfono. Un derrame. Fui con ella en la ambulancia, con el gafete todavía puesto, dando su historial como si fuera familia, porque funcionalmente lo era. Siguieron 8 meses de lo poco glamoroso, horarios de rehabilitación, organizar pastillas, terapia de lenguaje,
mientras su sobrino Teddy rondaba como radar de tormenta con una oferta de compra a mitad de precio en un sobremanila. Cuando pudo volver a hablar bien, la primera oración completa que dijo Pearl Pearson no fue sobre él. Fue sobre mí. Me tomó un abogado, un notario y 3 viajes al banco, pero me vendió el edificio, $214.000, $22.000 de enganche, cada dólar ahorrado en 8 años de turnos nocturnos y vacaciones sacrificadas, con ella misma cargando la nota por 20 años porque dice que los bancos la aburren. La escritura quedó registrada bajo una empresa con un solo miembro, yo. El silencio venía de una lección que aprendí a los 26 años, $12.000, mis ahorros para un programa de especialización, que mi madre me pidió prestados para una de las deudas de papá, nunca devueltos, y narrados después a la familia como Sara ayudando con dinero que le sobraba. Mi colegiatura se convirtió en su generosidad. Ahí aprendí la regla de mi familia. Cualquier cosa mía que pudiera verse, podía gastarse. Así que construí algo que no pudieran ver. Ser casera secreta es sobre todo plomería poco glamorosa. El señor Whitaker en la unidad 3 tiene 81 años y me llama la enfermera de arriba, aunque yo vivo abajo. Dana Whitfield y su hija Elle, de 7 años, en la unidad 2, pagan 3 días antes, como si fuera religión. La unidad 4 se queda vacía a propósito, mi unidad de algún día, medio pintada, donde guardo la escalera y las llantas de invierno. El edificio conoce la verdad sobre mí, aunque mi familia no. Y el edificio no es ingenuo. Después del incidente de la sopa cableé bien la unidad 1, sensores en ambas puertas, rotura de vidrio en la sala, el timbre con cámara que habla con esa vocecita de robot firme, está siendo grabado, la policía puede ser notificada. El contrato de monitoreo dice, propietaria L. Townsend, respuesta con vídeo verificado, despacho policial inmediato. Mi madre llevaba meses rondando un departamento barato con casero ausente. La casera ausente era la hija que rondaba. El domingo siguiente trajo la agenda. La casa se había vendido, cierre el 30, todo fuera para el 15. Y tú, cumpleañera, deja libre la noche del 14, dijo mamá, quiero a todos exactamente donde pueda verlos. Hice las cuentas, cierre el 30, casa vacía el 15, cena familiar el 14, la noche antes del día vacío, con toda la familia sentada en un salón mientras ella vigilaba. Cuando Carol preguntó por el camión de mudanza, mi madre dijo, todo resuelto, tan rápido que las palabras se ganaron una multa. Manejé a casa revisando el retrovisor en cada semáforo, no por coches, por formas de cosas. Lo encontré por ser la hija que ayuda. Exceso de responsabilidad, recuerda. Mi madre podía conspirar contra mí toda la semana y yo aún así aparecería el sábado a envolver su vajilla en plástico burbuja, porque alguien responsable tenía que hacerlo. Ella estaba arriba dirigiendo a papá en el closet. Yo empacaba los platos de diario y se me acabó la cinta. Tercer cajón, izquierda de la estufa, el cajón donde vive la cinta desde tiempos inmemoriales. Lo abrí y no había cinta. Había una carpeta amarilla tamaño carta, del tipo con solapa, encima de las pilas, logotipo rojo de Carter Brothers en la esquina. Te voy a contar exactamente qué hicieron mis manos. Nada durante unos 5 segundos, y luego la abrí, porque revisas el expediente. Orden de trabajo 4471. Cliente Linda Townsend. Servicio, empaque y carga completos, cuadrilla de 4 hombres, tarifa nocturna. Dirección de origen mi dirección, fecha de servicio mi cumpleaños, 7 de la noche. Notas escritas por alguien que nunca sabrá lo que escribió, la clienta indica que la hija está al tanto, mudanza sorpresa de consolidación, la hija estará en un evento familiar durante la ventana de servicio, acceso, el hijo tiene llave, destino, residencia Townsend, garaje para almacenaje temporal, depósito pagado, tarjeta en archivo. Me quedé parada en la cocina de mi madre sosteniendo mi propio desalojo, envuelto para regalo con su letra en la línea de autorización. Mi madre había programado que se llevaran mi vida por la puerta entre el pastel y el café. Fotografié cada página 2 veces, porque la primera siempre sale borrosa cuando las manos te mienten sobre estar firmes, y devolví la carpeta al ángulo exacto en que la encontré, solapa hacia la estufa. No confronté nada esa tarde, porque conocía a mi público. Confrontarla ahora y la carpeta se vuelve un malentendido, llegan las lágrimas, el discurso del sacrificio consigue su bis, y Carter Brothers recibe una llamada cortés cambiando la fecha, no cancelando, a una noche sin testigos ni velas de cumpleaños, con toda la familia ya creyendo que yo había ofrecido.
No interrumpes una estafa a medio proceso. La documentas y proteges a la paciente siendo, en este caso, toda mi vida en Maple. El lunes por la mañana, sentada en el estacionamiento del hospital, llamé a Carter Brothers. Una programadora alegre confirmó la reserva bajo el nombre de mi madre para el 14 a las 7, y me dijo que la nota decía que yo estaba al tanto. Le dije que la parte de sorpresa era exacta y la parte de al tanto acababa de volverse cierta, que nadie tenía mi permiso para entrar. Me explicaron, con toda la suavidad institucional del mundo, que solo la persona que reservó podía cancelar o modificar la orden. Entonces márquenla, dije con mi voz de enfermera jefe, quiero una objeción en el archivo, la inquilina de registro declara que nadie está autorizado a entrar, y si su cuadrilla se presenta el 14 va a estar parada frente a una puerta que no tiene ningún derecho a abrir. Me dieron un número de referencia con hora exacta, lunes, 8:52 de la mañana. Un supervisor añadió, casi sin querer, que el jefe de cuadrilla de ese trabajo, Denny, con 22 años en esto, no abre puertas que se sienten mal. La policía me explicó, con paciencia, que Ohio no ha criminalizado planear ser terrible, que llamara en el momento exacto en que ocurriera. Fui entonces con Susan, mi amiga de la universidad que ahora es abogada. Leyó las fotos de la orden de trabajo 2 veces, silbó bajito, y me lo dijo sin rodeos. Opción 1. Una carta de no traspaso, entregada formalmente, que funciona lento y le avisa, y para el miércoles ya habría reprogramado la cuadrilla para una noche en que yo estuviera de turno. Opción 2. Una orden de emergencia con trámites y semanas que no tenía, el 14 estaba a 5 días. Opción 3. Dejar que la obra corriera sobre un escenario que yo ya había construido. Chapas nuevas, alarma monitoreada, vídeo verificado, despacho prioritario, objeción registrada con la empresa 5 días antes. Sara, ¿entiendes lo que ya hiciste?, dijo. Lograste que la única manera en que su plan funcione sea que ella ordene que alguien entre a la fuerza a tu casa frente a testigos profesionales. Dije en voz alta lo que llevaba días rondando, no puedo detener la obra, solo puedo decidir en qué escenario cae. Susan asintió como si por fin hubiera aprobado el examen de la barra. Cierra tus puertas, documenta todo, y ve a comerte tu pastel de cumpleaños. Una vez que ves la cena por lo que era, no puedes dejar de verla. 6:30, sala privada, asistencia obligatoria, la cuadrilla golpeando mi puerta a las 7. Todos los Townsend reunidos en un salón, con los tenedores en el aire, mientras 4 desconocidos empacaban mis closets. Mi cumpleaños no era una celebración con una estafa pegada. Era la coartada. Vi las maletas nuevas en la cajuela del auto de mamá un martes que fue a recoger un molde para pastel, un set de 3 piezas todavía con listón, anidadas como muñecas rusas junto a las pinzas para batería. Supuse que eran para su producción teatral de Arizona. Uno de tus regalos está ahí, cariño, muy práctico para tu nuevo comienzo, dijo, dando una palmadita a la cajuela. Mi nuevo comienzo. Me había comprado maletas para combinar con mi desalojo. Existe un lugar especial en el catálogo de crímenes familiares para una mujer que te envuelve para regalo tu salida de tu propia casa. La abuela Ruth llegó el jueves por la noche. El viernes por la mañana, un día antes de mi cumpleaños, me llevó a desayunar, solo nosotras, como lo ha hecho desde que yo tenía 6 años. Mi abuela tiene 84 años, maneja un auto más viejo que Cail, y ha sobrevivido a mi madre más tiempo que nadie con vida. Entre los huevos me estudió con esos ojos claros y filosos y dijo, dime por qué la versión de mi hija sobre tu vida tiene un novio adentro. Bajé el café. ¿Un qué? Linda dice que te vas a mudar con un joven, muy serio, por eso les estás dando el departamento, insististe, lloraste de alegría, según ella lo cuenta. Solté una risa corta y fea antes de poder evitarlo. No había novio, no había insistencia. Había, comprendí, una tercera versión de la historia circulando, distintos anuncios para distintos públicos. Yo crié a Linda, dijo mi abuela untando la mantequilla como si le hubiera faltado el respeto. Sé de dónde vienen los rayones en el piso, siempre reacomodó a la gente como muebles, tu abuelo, su hermana, ahora tú. Sea lo que sea que esté pasando, me lo dirás cuando sea el momento, dijo, solo pido un asiento en primera fila, no me protejas de ello, me han manejado desde 1965. Le prometí ese asiento. Al despedirse me apretó la mano con fuerza sorprendente y dijo, feliz cumpleaños adelantado, Sara, lo que sea que tengas planeado para mañana en la noche, ponte los aretes buenos.
Yo no le había dicho que tuviera algo planeado. El día de mi cumpleaños trabajé el turno de la mañana sin incidentes. A las 4:10, Dana me escribió: camioneta blanca sospechosa afuera. Resultó ser del cable. Me reí sola, y esa risa aflojó algo que necesitaba aflojarse. Me puse el vestido azul que mamá había elegido, los aretes de la abuela, el cabello recogido como para trabajar, porque esa noche era trabajo. Armé la alarma, cerré el cerrojo que mi madre no sabía que existía, y manejé hacia mi propia fiesta. La sala privada del Hearthstone brillaba como comercial de familia. Un letrero torcido decía Feliz 35. Sobre la mesa de regalos, la caja plateada del tamaño exacto de un set de maletas. Nos sentamos, apareció el vino, mi madre brindó. Todo lo que hacemos, lo hacemos por el otro, revisando su formación como generala pasando revista. Cuando sacó la canasta para los teléfonos, nueva regla familiar, estar presentes, dejé el mío en mi bolsa. Costumbre de enfermera, dije. Si el hospital llama, contesto. A las 7:04, mi madre se inclinó hacia mi padre y bajó la voz de iglesia. Ya que todos están aquí, que tu hijo deje entrar a los de la mudanza. Kyle salió con su chaqueta a buscar algo en la camioneta que no necesitaba chaqueta para buscar. La fiesta siguió. Yo hice las cuentas en silencio y dejé que el reloj hiciera su trabajo. Con Kyle desplegado, mi madre se relajó en su vuelta de victoria temprana, narrando el futuro en ese tono de folleto brillante. Qué bonito sería todo, todos más cerca, familia ayudando a familia. A las 7:26 mi reloj vibró. Puerta principal, alerta de manipulación, unidad 1. Tomé mi vaso de agua con la otra mano y elogié el salmón. 7:29, zumbido, sensor de rotura de vidrio en la sala. En algún lugar, a 10 minutos de ahí, una palanca tenía una conversación con el marco de mi puerta. 7:31, alarma confirmada, vídeo verificado, se solicitó despacho, policía de Millbrook. Un mensaje de Dana, en minúsculas y rápido: camión afuera, hombre en tu puerta, estamos encerradas con seguro. Buena chica. Dejé el tenedor, me limpié la boca, y le pregunté a Carol por sus hortensias. He puesto vías intravenosas durante una alarma de incendio. Mis manos saben cómo aburrirse. Pero al otro lado de la mesa, mi abuela había dejado de comer. No miraba mi cara, miraba mi muñeca, el reloj, la mano descansando demasiado casual en mi regazo. Sus ojos subieron a los míos y vi a mi abuela de 84 años entender que algo, en algún lugar, estaba pasando según un horario. No dijo una palabra, solo alcanzó su vino como una mujer acomodándose en su asiento de primera fila. 7:40, zumbido. Una llamada perdida, de Carter Brothers. A las 7:05, Kyle volvió a entrar como un hombre regresando de una guerra perdida en menos de una hora. Se inclinó al oído de mamá. Mamá, los de la mudanza llamaron a la policía. Un tenedor se detuvo en el aire. La cara de mi madre se quedó en blanco por primera vez en 35 años. ¿Qué quieres decir?, dijo, no como pregunta, como instrucción de desdecirlo. Fue entonces cuando mi teléfono sonó, fuerte, sin vergüenza. Lo dejé sonar 2 veces. Miré la pantalla para que la mesa la viera. Policía de Millbrook. Me puse de pie, alisé el vestido, y contesté con la voz de las 3 de la mañana. Sí, oficial, ese es mi edificio. Soy la propietaria registrada del 412 de Maple. En algún punto de la mesa mi abuela dejó su copa y empezó, muy suavemente, a sonreír. Me puse de pie. Alisé el vestido azul que mi madre había elegido, y contesté con la voz que uso a las 3 de la mañana cuando un monitor se dispara. Nivelada, clara, que se proyecta. Le di a la mesa un lado de una conversación que van a estar reconstruyendo en cada festividad por el resto de sus vidas. Sí, oficial, ese es mi edificio, unidad 1 es mi residencia, el edificio es mi propiedad. Un intento de entrada, entiendo. ¿Está dañada la puerta? Una palanca. Bien. ¿Y la persona en el lugar, asegura ser familia? Dejé descansar los ojos en Kyle mientras el oficial hablaba, y mi hermano se sentó despacio, como si la silla fuera a rechazarlo. Se llama Kyle Townsend, es mi hermano. No, oficial, no tenía mi permiso para entrar, nadie lo tenía. Una citación. Está bien, entiendo. Al otro lado de la mesa, un pequeño sonido salió de la tía Carol, aire escapando de una historia en la que había creído. La cuadrilla de mudanza, sí,
Me dijeron que se negaron a proceder y ellos mismos llamaron para reportarlo. Por favor, agradézcales de mi parte. También hay una objeción registrada con su empresa desde el lunes por la mañana, y mi servicio de alarma tiene el vídeo verificado. Cada oración caía sobre el mantel como una prueba judicial. No, que nadie entre. Hay una inquilina en la unidad 2 con una niña pequeña. Si sus oficiales pudieran revisar que estén bien, se los agradecería. Puedo estar ahí en 15 minutos. Bajé el teléfono y me quedé de pie un momento, a la luz de las velas, mirando a mi familia uno por uno, de la manera en que evalúas una sala en los primeros 10 segundos de una respuesta de emergencia. Megan perdida, Carol pálida, Jan haciendo cuentas, papá gris como cemento mojado, Kyle vaciado, mi madre recalculando a toda velocidad con la boca ya abriéndose, y mi abuela, manos entrelazadas, viendo llegar una tormenta que predijo hace 40 años. Mi madre llegó primero, como siempre. Es un malentendido, dijo a la mesa, no a mí, un lío con las fechas. Los de la mudanza se suponían que iban a, y se detuvo porque la siguiente palabra iba a ser ayudar. Le dije, nivelada, reservaste una mudanza para vaciar mi casa, mamá, mientras me cantaba sobre el pastel diciendo que era el plan familiar. Carol interrumpió, algo que nunca hace. Me dijiste que ella ofreció, la citaste, mi casa es tu casa, dijiste que lloró. La abuela Ruth añadió, seca, y le dijiste a mamá que tenía novio, nunca supe su nombre. Las historias se encontraban en público por primera vez y no coincidían. Mi madre intentó las lágrimas de actuación completa. Mi padre, silencioso desde la llamada, sacó su chequera y la puso sobre el mantel, como si esto pudiera resolverse en silencio. Mi abuela lo miró y dijo suavemente, ahí está. Fue Kyle quien lo rompió del todo. No hagas lo de llorar, le dijo a mamá, dijiste que tomaría 20 minutos. Y a mí, casi suplicando, no quería, papá dijo que tú nunca cambiarías las chapas, que eras demasiado confiada, él me dio la llave el mes pasado, él pagó el depósito, es su tarjeta en la orden. La sala se puso más callada que un jadeo. Volteé hacia mi padre. ¿Tú firmaste por esto, papá, como quien recibe un paquete? Silencio. Su silencio caminó alrededor de la mesa y se paró junto a mí. Mi madre había planeado el asalto, pero mi padre lo había financiado y avalado la chapa. Se suponía que estarías en la cena, dijo al fin, como si la falla en el plan hubiera sido mi asistencia. Mi madre detonó. ¿Dejaste que arrestaran a tu hermano por unos muebles? Por mi casa, mamá. ¿Tu casa? Un departamento rentado en el que te has estado escondiendo mientras tu familia se ahoga. Elegirías un departamento antes que a tu familia. Esperé a que se le acabara el aire y dije, nivelada, no es un departamento, mamá, es mi edificio, y esta noche me protegió mejor de lo que mi familia jamás lo hizo. ¿Tú qué? Dijo, exigiendo que el mundo se reacomodara a su favor. Saqué la carpeta de piel café y puse las páginas sobre el mantel, una por una. Copia certificada de una escritura, registrada hace 3 años, único miembro Sarah Marie Townsend. El edificio de Maple, 4 unidades. No soy la inquilina, soy la dueña. La señora Pearson me lo vendió cuando su sobrino intentó comprárselo por menos de lo que valía. Certificado de alarma, vídeo verificado. Y esta es la objeción que presenté el lunes, hace 5 días, diciéndoles que nadie tenía permiso de entrar. Intenté cancelar tu mudanza, mamá, me dijeron que solo tú podías hacerlo. Así que cerré mis puertas y vine a cenar. Me dijiste que rento una vida. Dejé de rentar hace 3 años. Carol soltó un sonido entre sollozo y risa. Jan dijo, todo el edificio. Megan susurró, 3 años, haciendo las cuentas de cada cena en que me llamaron la que nunca creció. Mi abuela le dijo a mi madre, mandaste un camión, Linda, a tu propia hija, en su cumpleaños. La boca de mi madre se abrió y por primera vez en su vida no salió nada. Le dije a Kyle que la citación se mantenía, que pagara la restitución, y que una madre dueña de tu firma tampoco es familia, que recuperara su nombre y luego habláramos. A mi padre le mostré cómo lo quitaba de mi contacto de emergencia. 14 años siendo mi primera llamada, dejaste de ser mi emergencia al segundo en que pagaste ese depósito. A mi madre le entregué un aviso formal de no traspaso para las 4 unidades, fechado ese día, y le recordé que Carter Brothers se quedaba con su depósito por la cláusula de fraude, que su cierre era el 30, y que yo había dejado de ser su plan B esa noche. Pagué mi propia cena de cumpleaños completa, y cuando Carol quiso objetar dije, siempre pago por mi propia vida, esta noche incluida.
Mi madre encontró la voz una última vez. Estás humillando a esta familia, te vas a arrepentir, la familia es todo lo que tienes. Fue entonces cuando mi abuela se levantó. Linda, la familia le mandó un camión de mudanza en su cumpleaños. Ella no ha humillado a nadie, es la única en esta mesa que pagó por lo que tiene. Tomó su bolsa, enganchó su brazo con el mío y dijo, llévame a casa, cariño, esta fiesta se acabó. Pasamos primero por Maple. La calle estaba tranquila, una patrulla con las luces apagadas, Dana en el porche con ella dormida en el hombro, mi puerta marcada pero intacta porque el acero bueno resiste. Denny, el jefe de cuadrilla, me dijo, no tocamos una puerta que se resiste, sonó la alarma, la cámara empezó a hablar, su hermano seguía diciendo que estaba bien, 22 años en esto y es la primera vez que la casa llama a la policía sobre el cliente. Mi abuela se rió, clara como campana bajo la luz de mi porche. El cerrajero volvió el lunes y me preguntó, ¿familia? Como quien ya lo ha visto todo. Kyle pagó la restitución en 2 partes, tomó turnos extra, y para el otoño había refinanciado su camioneta sin la firma de mamá, el primer préstamo solo con su nombre. No es redención, pero es una dirección. Megan me mandó una tarjeta escrita a mano, no sabía, debí preguntar de quién fue la idea de la sorpresa. De ella, contesté. Mis padres cerraron el trato el 30 y se mudaron a un departamento de 2 recámaras con reglas de arrendamiento. Mi madre, que llamó mi vida rentar una vida por una década, ahora firma iniciales en una política de mascotas. Papá me escribió una vez en octubre, lo siento, hija. No borré el mensaje, tampoco contesté. Algunas cuentas se quedan abiertas. La señora Pearson me hizo actuar la escena 2 veces y se rió hasta que vinieron a revisarla. Ya era hora de que conocieran a su casera, dijo, y volvió a su crucigrama. Ella me dibujó nuestro edificio con una luz de porche enorme y, en mayúsculas confiadas de niña de 7 años, la casa que nos cuida. Pagué $214,000 por ese edificio. El dibujo vale más. El aviso de no traspaso sigue vigente. Las llamadas de mi madre van a una lista filtrada, y a veces escucho un mensaje con el café, como quien lee el clima de un país que dejó atrás. Los términos para que la puerta se abra de nuevo se dijeron una sola vez en esa mesa y no han cambiado. La verdad en voz alta, ante el mismo jurado, el mismo volumen. Ella no lo ha intentado. Tal vez nunca lo haga. He hecho las paces con ambos resultados, y es paz de verdad. Duermo 8 horas en un edificio con mi nombre 2 veces, una en un buzón y otra en una escritura. La abuela Ruth viene un domingo al mes, y la última vez, mirando mi silla de lectura junto a la ventana, dijo, a tu abuelo le hubiera gustado este lugar, él también era callado de esa forma en que la gente confunde con debilidad. Luego tocó el cerrojo 2 veces al salir, como quien toca madera. Los límites no son paredes. Son cerraduras. Y lo único que hace en verdad una cerradura es resolver, de una vez por todas, quién tiene la llave. Esto es lo que esa noche me enseñó. Familia no es quien comparte tu mesa el día de tu cumpleaños, es quien nunca mandaría un camión a tu puerta mientras apagas las velas. Y cualquier amor que necesite entrar con una llave robada nunca fue amor. Era acceso. Esa es mi historia. Una carpeta amarilla, una llave que ya no abría nada, y una mudanza que terminó llamando a la policía contra la mujer que la había contratado. Si esto te recordó a alguien que trata tus llaves como si fueran suyas, cambia tus cerraduras esta semana.